Vídeo del domingo, dejamos a un lado los proyectos y aprendemos de la gente que está ahí arriba en el top. No te olvides suscribirte ya y dejarme un buen like, y si ves que no has aprendido nada al final del vídeo, pues me lo quitas, ¿vale? Vamos a ver cómo este ingeniero en 5 minutos nos va a explicar cómo él graba las voces de los cantantes. Hoy voy a compartir con vosotros un análisis en profundidad de mi cadena de grabación de voces en el estudio. Soy el ingeniero de grabación, productor y mezclador Josh Huna, y estoy aquí en la ciudad de Nueva York, en Second Take Sound. Tomé una decisión. Como en el vídeo de la semana pasada, los DT770 Pro, este es el mismo micro que sacaba el otro día el otro chaval, que vale 6.000 euros. Flipa. Decisión sencilla y diré que es una necesidad. Diré que es imprescindible. Que son los cascos que te recomiendo para grabar voces de DT770 Pro. Te los voy a dejar en la descripción. El micro ese no, porque ese no está en Amazon, pero te voy a dejar el que yo tengo en la descripción, ¿vale? Estamos en el micrófono vocal y vamos a hablar de los aspectos que hay que tener en cuenta. Hay un secreto que hace que obtener sonidos vocales sea mucho más fácil. Un vocalista increíble. Es mucho más fácil obtener grandes sonidos con un gran cantante. Vale la pena mencionarlo. En primer lugar, me gusta grabar al vocalista a unas 8 o 10 pulgadas de distancia del micrófono. Coloco el filtro antipop a esa distancia del micrófono para que sirva como una especie de barrera para saber qué tan cerca puede estar el vocalista del micrófono. De vez en cuando, musicalmente, quieres un sonido muy cercano e íntimo. Entonces, me acerco más de 8 pulgadas a micrófonos de condensador de quizás 2 o 3 pulgadas. Si cantas demasiado cerca de ellos, se produce algo llamado efecto de proximidad. Graban muchas más frecuencias graves y bajas de las que hay de forma natural. Por lo tanto, obtendrás un sonido vocal muy retumbante y grave, lo que a menudo no es lo ideal. Aproximadamente el 90% de las veces, grabo con un micrófono de condensador de diafragma grande. El otro 10% de las veces, puedo grabar con un micrófono dinámico, como un RE20 o un SM7. Los micrófonos de condensador son más de... O sea, todo el mundo usa ese o el SMB7 de Shure, tallados y realistas, que es lo que normalmente... que ya vimos la semana pasada y valía... Bueno, no lo vimos, vale 400 euros. preferimos para las voces. Otra cosa que debes tener en cuenta es que si los auriculares tienen un volumen demasiado alto para el vocalista, el micrófono puede grabar la reproducción de los auriculares o el metrónomo en el micrófono, Exacto. lo que a veces puede crear problemas para la edición posterior en el proceso. Muy bien, ahora estamos aquí en la sala de control. Después del micrófono, mi cadena va al preamplificador. Vale, lo que hemos aprendido hasta ahora. Como siempre, un puño hasta el antipop y el antipop otro puño hasta el micro para que no cree el efecto de proximidad del que habla este hombre, que es que nos cuelen muchos graves. Otra cosa que, bueno, graba o con ese micrófono que no sé cómo se llama, pero es súper famoso, la verdad que no me acuerdo cómo se llama, pero que vale un pastón, o con el Shure SMB7, que ese sí que es como más razonable, ¿no? Porque vale unos 400 euros. Y también te lo voy a dejar en la descripción. Y otra cosa, que no graban, aunque tienen auriculares cerrados, no graban con mucho volumen, porque aunque tiene auriculares cerrados, también sale y se cuela en el micro. Y ese micro, explicaba el chaval de la semana pasada, que es tan bueno que lo coge todo. Así que, bueno, continuamos. Al ecualizador y luego al compresor. Personalmente, siempre ecualizo antes de comprimir porque quiero enviar una señal de audio limpia al compresor y comprimirla. De vez en cuando, si lo necesito, primero ecualizo, presiono el compresor y luego vuelvo a ecualizar con un ecualizador independiente. ¿Qué ha dicho aquí? Mi cadena va al preamplificador, al ecualizador y luego al compresor. Personalmente, siempre ecualizo antes de comprimir porque quiero enviar una señal de audio limpia al compresor y comprimirla. De vez en cuando, si lo necesito, primero ecualizo, presiono el compresor y luego vuelvo a ecualizar con un ecualizador independiente. Esto es muy importante. Cuando grabo voces, uso... En resumen, ecualiza antes, o sea, antes de grabar ya configura la mesa para que esté primero el ecualizador, así las frecuencias que resta del ecualizador, que normalmente se restan, pues el compresor no trabaja con ellas. Que por ejemplo, si le está restando los remanentes de graves de una voz, que a lo mejor están en 60 decibelios o 70 decibelios, eso el compresor no los está grabando para grabar voces, ¿eh? Ya no estamos hablando de mezcla, sino de grabación de voces.
compresión el 100% del tiempo. Siempre uso un compresor mientras grabo voces. Siempre quiero comprimir voces para nivelar la dinámica y asegurarme de que no tengo picos durante la grabación si el vocalista habla muy alto. Pero es muy importante que cuando obtenga los niveles de ganancia del preamplificador, tenga el compresor en bypass. Si el compresor está activo, eso afectará a la ganancia en la cadena. Por lo tanto, quito la variable del compresor para poder ajustar la ganancia correctamente en el preamplificador, el medidor BU y en Pro Tools o en el dispositivo en el que estés grabando. Hablemos ahora de cómo obtener niveles con el preamplificador. Subo el control de ganancia. Miro el medidor BU del preamplificador. No todos los preamplificadores tienen un medidor BU, pero quieres los momentos más fuertes del vocalista. Quieres que la aguja llegue a 0 en el BU o quizás a positivo 3 en el más fuerte. 0 en el medidor BU equivale a menos 16 en tu DAW en Pro Tools. Así que si tengo 0 en el BU, entonces sé que mi nivel en Pro Tools está bien. Así que una vez que he marcado ese nivel, voy a añadir el ecualizador. Y normalmente quiero cortar algunas de las frecuencias más turbias, como en algún lugar del rango de 30 a 50 o 60 Hz, o quizás incluso medios bajos y los 100 o 200. A menudo, o bien aclaro si es un micrófono más apagado, aclaro un poco el brillo como por encima de 8K, o si es Todo un micrófono analógico, muy brillante con una voz brillante, puedo reducir algunas frecuencias en ese mismo rango. Muy bien, una vez que he ajustado el nivel del preamplificador y el ecualizador, enviaré la señal de audio a un compresor. En este punto, sacaré el compresor del modo bypass y lo pondré en la cadena. Utilizo la compresión por dos razones principales. La primera es para controlar la dinámica y grabar una señal más uniforme. Los transitorios más fuertes se controlan un poco y no alcanzan su punto máximo, y los momentos más suaves se elevan y se hacen más fuertes. La otra... Aunque él lo hace todo en analógico, tú eso lo puedes estar haciendo con tu DAW. O sea, le metes el ecualizador primero, luego le metes un compresor, el que tú tengas en tu DAW, y eso ya te está nivelando ahí, como explica este hombre, ¿no? Los volúmenes. La gran razón por la que utilizo la compresión es porque añade tono, calidez y grosor a las grabaciones, lo cual es deseable. Normalmente utilizo proporciones de 2 en 1 o 3 en 1 para las voces. Normalmente solo utilizo proporciones más altas si estoy grabando a un vocalista muy fuerte o agresivo, como un cantante de rock, un rapero o alguien que está gritando. Las proporciones varían bastante en función del compresor. Por ejemplo, este Retro 176, la relación más baja aquí es 2 en 1, pero para mí, se siente y actúa casi como 4 en 1 en el Distressor. Se siente mucho más agresivo y como si estuviera haciendo más compresión. Siempre estoy ajustando al gusto en función del equipo que estoy usando y escuchando lo que estoy escuchando. Si tienes preguntas sobre algo de lo que hablé o cosas sobre las que quieres que haga más videos, deja un comentario. Como productor, publico música con los enlaces de Love Science Music y Xplante a continuación. Si tienes proyectos que necesitan grabación, mezcla o masterización, envíame un correo electrónico. Ah, mira. Pues rápidamente nos ha explicado. La verdad que está interesante, ¿no? Más o menos es lo mismo que nos explicaba el chico de la semana pasada, que también era ganador de Grammys. No, platino. Y al final es eso, tener control de la lejanía del micrófono, que en realidad son 2 puños. Si queremos tener más graves, acercarnos un poquito más. Y luego mucho cuidado con el volumen, para que de los auriculares no se nos cuele en el micro. Así que, vale, pues mira, todos los domingos vamos a hacer este tipo de vídeos porque a mí me encanta verlos y me encanta aprender de esta gente que está ahí en niveles muy altos y siempre conviene aprender. Porque vamos a dejar huella en el universo. Te quiero, chao.